Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual: la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica, e Internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 14 años. ¡Empezamos! Bueno, un viernes más, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de la última novedad de Molpe Editorial, que sería cómo escribir relato corto. Esta que tengo por aquí, si estáis viéndolo en el canal de YouTube, lo veréis. Si no, pues os lo imagináis, porque os lo pongo de todas maneras en las notas del programa. Quiero traer de nuevo a David Generoso. David Generoso ya estuvo con nosotros en un episodio hablando de escribir precisamente de relato corto, de todas las técnicas para poder escribir relato corto, que lo dejo aquí en las notas del programa, pero además hoy vamos a hablar un poquito también sobre la maquetación, porque David es el maquetador de Molpe Editorial y entonces también me gustaría tocar esos temas que los autores muchas veces no conocen y que tienes que conocer pues para saber si está bien maquetado, si no está bien maquetado, qué errores te puedes encontrar, etc. Pero antes de empezar quiero recordaros que está abierto el club de lectura de Nextory, que estamos leyendo 6 libros, cada uno una sala con un género. Os lo dejo también en las notas del programa, los libros que estamos leyendo, por si os interesa. No hace falta que seáis usuarios de Nextory para uniros al club de lectura, podéis leer los libros como queráis, en papel, en otras plataformas, pero sí que es verdad que los libros que vamos a leer en el club de lectura son libros que están disponibles en Nextory. Y os animo a todos a uniros porque, bueno, está siendo bastante interesante por ahora la experiencia. También os recuerdo que hoy, un poquito más tarde de lo que sale el podcast, tengo un directo en Instagram con las chicas del Congreso de Novela Romántica Virtual, que será a las 11 de la mañana, entonces si se quedará grabado de todas maneras y vamos a hablar un poquito sobre Amazon y sobre Amazon Ads. Si escuchas el podcast cuando se publica, a la hora que se publica, pues puedes unirte al directo y si no, ya sabes que se queda grabado en el perfil de Congreso de Novela Romántica, que también os lo dejo aquí en las notas del programa y os dejo también el enlace a los tickets de las entradas que ya están a la venta, que tenéis 3 posibilidades de acudir al congreso virtual. Una es gratuita, que te obliga a escuchar las charlas en directo, luego es otra premium que puedes escuchar las charlas cuando quieras y además tienes acceso a una serie de bonus, también a las reuniones con los ponentes por la noche, lo que son las cervezas virtuales, que el año pasado estuvieron muy guay, y a otra serie de descuentos y de bonus y de premios, etcétera, etcétera. Y luego la Gold, que te une a todo eso del premium, pues las charlas del año pasado, que también fueron muy interesantes. Yo me quedé, hubo varias charlas, me acuerdo, de hecho la de productividad de Lorraine Coco, que fue genial. Y eso es todo, empezamos el episodio de hoy. Vamos a darle la bienvenida a David Generoso. Hola David, bienvenido al Escritor Emprendedor. Bueno, David está aquí por varios motivos. Porque es un tío muy interesante, con un sentido del humor muy peculiar que a mí me gusta mucho, y también porque el último libro de Molpe Editorial, él es el autor y el maquetador, porque es el maquetador de Molpe Editorial, y entonces vamos a hablar un poquito de escribir relato corto, que ya hablamos en un episodio del podcast que voy a dejar aquí en las notas del programa, pero también de la parte de su trabajo de machaca total, de la parte de maquetación. Para los que no oyeron el primer episodio, ¿quién es David Generoso? Pues David Generoso es un tipo que básicamente escribe, bueno, hace muchas cosas, pero que interesa a la audiencia. Escribe relatos cortos y maqueta también libros y, bueno, diseña y tiene un blog un poco últimamente un poquillo abandonado, pero vamos, en el que cuento trucos y consejos para escribir relatos cortos y, bueno, básicamente intento escribir una novela también, eso también se puede contar, intento escribir una novela un poco más larga que un relato corto, aunque sea una novela corta, que en ello estoy, y ya está, básicamente eso. A mí me pasa, que yo veo que a ti te pasa al contrario, o sea, tú tienes cogido el truco al relato corto súper bien cogido y en cambio a mí me pasa que cada vez que me encargan un relato, bueno, yo ya digo que no directamente porque es que lo paso fatal, porque siempre me sale una novela, o sea, no hay manera. Claro, a mí me pasa lo contrario, o sea, me pasa que todas las ideas que tengo al final se convierten
digo, a ver, esta idea está muy bien, pero claro, me encaja de hecho, no en un relato, es que ya he pasado a microrelato, que es, claro, la mínima expresión ya de una historia. Y siempre lo digo, de joder, esta historia podría dar para algo más. A lo mejor sí, pero me da mucha pereza. Entonces, como llevo muchos años escribiendo relato corto y ahí me muevo muy bien y me encuentro muy a gusto, pues es muy difícil que dé con una idea y que tenga la paciencia también de llegar hasta el final y convertir eso, una anécdota o una escena así intensa, o un momento intenso para un relato corto, convertirlo en algo más largo para escribir una novela. Entonces, bueno, tengo ahí 3 o 4 a medias, una que escribí hace 1000 años que mejor que no la lea nadie y bueno, y la esperanza de que mi siguiente proyecto, o si no el siguiente, el después del siguiente, que sea una novela. No me jugaría ningún dedo de mi mano derecha, ni de mi mano izquierda, ni nada, no me jugaría nada a que sea así. Bueno, tú cogiste una técnica de productividad que está muy bien, que cuentas además en el libro para escribir relato corto, que era escribir un relato diario, ¿no? Durante 52 semanas, si no me acuerdo mal. Sí, sí, la seguí 52 semanas y efectivamente, de hecho ahí tengo material para publicar un libro de relato corto. Tengo que reescribir algunos y tirar muchos y quedarme con algunos, pero sí, sí. Es una técnica que, vamos, yo recomiendo a todo el mundo y que a mí me funcionó y, vamos, y por lo que me comenta la gente que la siguió en el blog y se apuntó a ella, pues, bueno, es la de Ray Bradbury, ¿sabes? Ujú. Uno de los consejos que dio eso. Además decía que es imposible escribir 52 relatos cortos malos, seguidos, que alguno tiene que ser bueno. Y yo creo que sí, que alguno sale bueno. Y hay gente eso que la ha seguido y, bueno, que le da las gracias y tal, porque a esa técnica pues ha escrito algún relato y tiene por ahí, o Tú sea, desde que estuviste aquí en el podcast hasta ahora has publicado un nuevo libro de relatos. Cuéntanos un poquito de qué va. el de Microcosmos. Ese es como es que antes, o sea, yo después de publicar mi último libro de relatos, que fue 3, me pasé porque además empecé con la pandemia y tal, porque bueno, pues empecé a escribir una especie de diario y empecé a publicar en Instagram microrelatos y tú sabiamente me dijiste, oye, esto da para hacer algo, para publicarlo, y dije así. Entonces le di vueltas, escribí muchos más y saqué uno que se llama Caperucita Roja. No, no, Caperucita, pero bueno. Y al año siguiente pues me encontré con otro buen puñado de microrelatos y me apetecía publicar algo, entonces pues publiqué el segundo libro de microrelatos bueno, que ahí está, en el mercado desde diciembre, enero lo publiqué y un poco también siguiendo la técnica, ¿sabes? Siguiendo pues algún microrelato que haya publicado para Instagram y luego pues estas ideas que te digo que se me ocurren que no dan para novela, pero sí que dan para historias cortas. Y últimamente yo no sé si es porque tengo menos tiempo para todo en general, entonces mi cabeza dice, a ver, no tienes tiempo para escribir una novela, ya no tienes tiempo para escribir un relato corto de 1000 palabras, pues dedícate a escribir cositas de 100 palabras y verás. El problema, vamos, yo lo que pienso es que bueno, en tu caso tú tienes tu audiencia ahí consolidada, gente fans como yo, pero es difícil vender relatos, sobre todo el relato largo, o sea, el microrelato todavía Instagram le da un empujito ahí, si eres muy constante, pero el relato largo sí que es difícil en marketing de vender. Bueno, no es que lo pienses, que lo sé, tengo mucha experiencia en ello. Sí, es difícil. A ver, yo no tengo experiencia vendiendo una novela. Entonces, lo mismo una novela, diría, joder, pues es que es igual de difícil. Pero mi experiencia vendiendo relato corto o microrelato es esa, es que es muy difícil y que mover eso es... incluso, o sea, promocionarla, porque una novela es más fácil decir, a ver, pues este personaje, este otro, este tal, y te centras en la historia, pero es que en relatos cortos, pues a lo mejor el libro tiene 7, 8, 10. ¿Qué haces? Empiezas a promocionar uno u otro, y la historia de uno, la historia de otro. Y no te digo ya microrelatos que puede tener 70, 80. O sea, que tienes que promocionarlo de otra manera, que a lo mejor es que no he dado con la manera adecuada todavía de promocionarlo. Entonces, pues al final confío pues en eso, en los seguidores que tengo y tal, y es verdad que a lo mejor debería hacer algo más, pero vamos, que no se vende bien, eso ya te lo digo. No hay en este país, no sé por este país o en general, pero no debe haber mucha cultura
de relato corto. No, no, yo creo que es la cultura nuestra, porque luego los anglosajones sí que es verdad que el relato se vende muy bien. O sea, es curiosamente al revés, ¿sabes? Que no, O sea, que he nacido en el país equivocado, ¿no? básicamente. Bueno, cuando tú te enfrentas a un libro, claro, un libro de relatos, por ejemplo, es más de microrelatos, sobre todo, que son así centrados en el medio de la página y tal. Yo siempre he pensado que eso es más difícil de maquetar, igual que un libro de no ficción, ¿no? Mucho Los más. libros, los libros de no ficción, la gente piensa, no, no, esto es mucho más barato que una novela y al final es verdad que es mucho más caro, ¿no? Que la maquetación, como lleva tablas, lleva un Mm. montón de subíndices y todas esas cosas raras que me dices unas palabras que yo digo, ¿de qué cuernos me estará hablando David? Los ladillos, sí, sí, sí. Madre mía. Eso Cu- lo que me gusta. ¿Cuáles son los errores que tú ves más frecuentes que en los libros, vamos, hablando de maquetación? Los errores en libros publicados. Sí, Pues bueno, es que depende. O sea, si son libros profesionales o son libros que alguien ha cogido y se autopublica en Amazon, que ahí puede haber de todo. Porque si no controla un poco los programas profesionales, pues lo que sé que lo hace seguro que lo hace con todas las mejores intenciones, pero o que directamente publica el Word, coge el Word y hace un PDF y publica eso. Entonces, claro, no, o sea, no es un programa para maquetar. Entonces, pues hay desde espacios entre palabras ahí porque no está bien aplicado la justificación de párrafo, o interlineados también exagerados o no, en márgenes que tampoco se respetan, pues en márgenes interiores, por ejemplo, que no dejas el suficiente, que tienes que dejar siempre un poquito más que fuera, porque si es un libro de muchas páginas, pues luego te impide abrirlo bien. Viudas y huérfanas también, bueno, eso es muy habitual también que hay, pero viudas y huérfanas incluso es habitual en ediciones profesionales. O sea, en sí, maquetas. eso es Eso una cosa que también. a mí me llama mucho la atención, Sí. igual que el tema o sea, yo me hice un máster de edición y la parte de maquetación la sufrí porque no me gusta nada la maquetación, entonces lo pasé fatal, pero sí que una cosa que me llamaba mucho la atención es que normalmente, vamos, yo estaba acostumbrada en las ediciones tradicionales antiguas, que se empezaba siempre en la página par, el capítulo. Y he estado viendo en las recientes que se empieza en la impar, o sea que por aprovechar el papel, Ah, ya ese hueco que había en un capítulo tal siempre está en la impar. bueno, es que lo que o sea, hemos llegado a un nivel ya de papel, de coste de papel, que digo que hay un drama ahora mismo en las imprentas. Bueno, básicamente a la gente que va a las imprentas, porque los precios, ¿no?, que se han prácticamente duplicado con la movida de eso, de la pandemia, de los camiones que no distribuían, de todo, de los barcos que no vienen de China, en fin, de todo eso, y luego ya con la guerra también. Bueno, el caso es que igual que está subiendo todo, el papel el último año y medio ha sido exagerado. Y entonces, pues debe ser eso, que la gente. De hecho, tengo por ahí un libro para maquetar, que es un primer libro de una editorial que tenía 100.000 palabras. Y entonces, claro, cuando ha visto precios de imprenta y de maquetación y tal, ha dicho, espera, es un primer libro y tal. Entonces, le ha obligado a la escritora a reducirlo a 75.000 palabras. Para reducir un 25% los costes claro, de todo y sobre todo el papel. Claro. No es lo mismo imprimir 400 páginas que 300 páginas. Claro, tiene otro precio Claro, diferente. no, eso no me pasará a mí nunca, yo siempre tengo que poner más. Pues soy de Ah, las que a sintetiza. mí también, a mí también. Y por lo menos a 150, 100. Y entonces supongo que lo de aprovechar las páginas impares, porque vamos, en fin, yo lo respetaría siempre para que yo le dé un poquito de aire al libro, ¿sabes? Que no sea una página llena de texto y otra y otra y otra, que el comando respire. Por ejemplo, para los libros de relatos eso está muy bien, porque al abrir con relato nuevo, pues te dejas un espacio en blanco, hay una página en blanco y te permite, pues, para empezar, que se vea que es una historia diferente o incluso hacer alguna portadilla o algo. Esperamos que los libros que empiezan ahora en página impar, yo creo que es más por eso, más por aprovechar y rascar ahí un plieguecito, un pliego de 16 páginas menos, fíjate que parece que no, pero Sí, pero al final sí. Eso sí. va, sobre todo también por la tardanza de las imprentas que estamos sufriendo ahora, por eso, por el déficit de papel realmente, que es Claro, una bueno, cosa. también, sí. Encima lo o sea, no solamente el precio, sino que antes en 15 días tenías el libro o menos y ahora pues lo que quieran ellos y lo que te quieran decir, lo que te quieran contar, o según si es una imprenta que almacena el papel o no. Y luego, ¿cómo gestionas? Te voy a meter el dedo en la llaga total.
¿Cómo gestionas, primero como autor, el que te haya tenido ahí un editor diciéndote, oye, corrige esto, esto no se entiende? Eh, Que es la primera vez, ¿no? Es la primera vez. Bueno, he tenido, sí, como editor, sí. Como editora. He tenido lectores cero que también te dicen, oye, que esto tal, lo otro. Entonces, bueno, tú ya, si le haces caso o no, vamos, yo suelo hacer caso a prácticamente todo, porque, no sé, a lo mejor he tenido mucha suerte, pero hasta ahora todas las apreciaciones que me han hecho me parecían que estaban bien. Entonces, bueno, pues en tu caso, por ejemplo, que me hiciste alguna en el libro de cómo escribir relato corto, pues creo que te hice caso en todas, menos en una o dos, me parece. Bueno, porque eran alguna rata por ahí, evidentemente que no hay nada que discutir. Y luego, pues porque bueno, las apreciaciones que me hiciste estaban bien. Se te nota que tienes tablas dedicando libros. Después de 2 años ya. No, no lo llevo mal, quiero decir que yo acepto muy bien las críticas negativas, positivas y como siempre nos gustan más las positivas, pero vamos, una crítica negativa te ayuda más que una positiva. De No, hecho. pero el libro está muy bien, están llegando críticas muy positivas, o sea que nada, lo has hecho muy bien. Y luego como freelance, o sea, como maquetador, uno de los problemas que yo veo, que siempre, vamos, lo veo en mí misma, es la gestión del tiempo. O sea, cómo organizarse, porque claro, todo el mundo, su proyecto es el primero. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo te organizas tú? Madre mía. Estás haciendo esa pregunta en un momento muy complicado, porque yo que siempre me he organizado fenomenal, llevo una racha que dura ya casi un año complicada, porque pues siempre tenía claro lo que es la famosa tarea roca, lo primero que tenía que hacer. Entonces, bueno, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro de Molpe, no tuve más remedio que ponerme las pilas, digo, si no, no llego. Entonces, durante 4 o 5 meses o algo así, pues tuve que levantarme una hora antes y antes de empezar cualquier cosa tuve que escribir ahí un par de horas, pero como luego el resto del proyecto, pues no tienen una fecha y me pongo yo mismo la fecha o tal, pues entonces tampoco tengo esa urgencia. Pero cuando lo hacía bien, pues lo que me levantaba un par de horas antes o una hora antes de trabajar y me ponía a escribir. Y luego, si le conseguía rascar una horita o media horita más a mi trabajo de diseñador, pues mejor. Y así sacaba vamos, así escribía y terminaba los libros. Pero ahora estoy en un momento además también tengo vacaciones y tal, complicado de que no tengo esa fuerza de voluntad como para levantarme una hora y pico antes, escribir y a lo largo del día, por lo menos en mi caso, me resulta muy difícil encontrar otro momento para escribir. Me pongo ya. El único momento es en el metro, fíjate. En el metro ahí escribo razonablemente bien. Y siempre lo he hecho. Y entonces, bueno, pues sí, tengo ahí un ratillo, sí, pero como no lo hago a primera hora, ya no encuentro ningún momento a lo largo del día. Me ha pasado Sí, siempre. eso suele pasar, bueno, también por cuestión de hábitos, ¿no? Yo me acuerdo de escribir en el quirófano, cuando ponías al paciente en modo automático ya, que los quirófanos son como el pilotaje de un avión, es realmente el anestesista, donde están los modos manuales es en el despegue y el aterrizaje, o sea, cuando el despertar y la inducción. Pero luego el resto, si todo va bien, si no hay problemas, pues es un piloto automático, realmente, está la máquina haciendo el rollo y tú te pones las alarmas y te puedes poner a leer, a hacer lo que te dé la gana. Me está dejando muy tranquilo si alguna vez tengo que hacer una operación. Creo que las he pasado ya tengo enfermedad de Crohn ya hace 30 y pico años y las he visto de todos los colores y me han operado otras cosas. Y fíjate, y sí, en anestesia me he metido varias veces un anestesista, que a partir de ahora las voy a mirar de otra forma. Que por cierto, yo en los hospitales, ahora hace mucho que no estoy ingresado, pero yo estaba ingresado muchas semanas a lo largo de mi vida y ahí he escrito bastante también. Ahí no puedes hacer. Bueno, ¿y qué proyectos tienes ahora, así, aparte de la novela? Bueno, pues sí, es una novela microrelatada o un microrelato novelado, que es, o sea, para empezar el ritmo. Esa la tengo ahí un poco aparcada. Y luego tengo una colección de relatos, eso que te digo, del reto este, que tengo ahí que trabajar y acabar de pulir y un poco más. También tengo algunos microrelatos, pero esta vez me gustaría escribir. De hecho, me gustaría lo primero publicarla y mientras tengo el libro de relatos cortos, que pues, espero y no espero, pues publicarlo también, ¿sabes?
Pero bueno, a Ujú. ver, hace 6 meses publicó, 7 meses publiqué Microcosmos y acabo de publicar este libro con Molpe, Sí, que que este año mi estás horda de pudiendo. seguidores, yo creo que están tranquilos, tienen algo material para leer. Miles y miles y miles de millones de seguidores que tengo, pues yo creo que tienen ahí. No, Bueno, pero tienes una comunidad ya. sí, sí, tengo, no sé, tengo gente pululando alrededor. Eso sí. Cuando no es en el grupo de Facebook, es en la lista de correo, cuando no es en el blog, sí, es verdad que el trabajar en marketing al final ha dado sus frutos. Sí. Pero sí, las redes sociales no las tengo un poco abandonadas porque me aburren ya. Lo de Twitter yo creo que ya no funciona de ninguna manera. A Y mí que, sí me funciona, Twitter es mi red principal. sí, Fíjate que la tengo muy, muy automatizada, pero sí me meto a comentar al cabo del día, pues a lo mejor una vez me meto a comentar tweets y tal, y sigue siendo en Analytics la red que más tráfico me trae a ya, Molpage. pero eso porque tú la trabajas, claro. Yo es que ya la puse la automaticé hace un año, algo así, año y medio, y entonces es que comentar, es que no creo que haya hecho ningún comentario el último año. Entonces, claro, si no la trabajas, pues es normal que no te dé resultados. Cuando publico algo Hombre, así un claro, poco son fuera de lo sociales normal, no porque, me hacen ni caso. Claro, pero es normal. Es normal. eso es lo que te decía, que son sociales porque necesitan interacción, o sea, es Claro. una interacción social. Cuanto más interacción pierdes y luego menos haces, pues el algoritmo te ignora. Y al final, pues, Claro, ¿qué tienes ahí? 50.000 seguidores y en realidad tienes 10 o 100 o 1000, no sé, los que tienes, pero vamos, claro, ese es muy el poco. tema. Nadie se va de este podcast, ya sabes, sin recomendar un libro para escritores. Así que, ¿qué libro recomiendas hoy? Pues mira, lo tengo aquí. Además, yo creo que ya lo habéis recomendado, porque claro, es que como tienes tantos programas ya, te habéis debido recomendar todos los. Seguro que alguno eso, pero bueno, de vez en cuando me sorprenden, ¿sabes? Porque de vez en cuando descubro libros nuevos que no había eso y Ya, Lo malo es que yo soy una devora libros y entonces me los compro y me los leo, que es lo malo. ya, no, no, esto seguro que lo has leído. Se llama Porque yo era la maestra de Gonzalo Moura. Ah, oh, sí, es precioso. Es una. Bueno, de hecho lo tengo aquí, espera. Aquí lo tengo yo. Uy, se ve al revés. Sí, sí. Ahí, la Míralo. segunda edición, claro. Es que es un libro Es maravilloso. precioso. Sí, sí, sí. Está muy bien escrito además y es que vamos, te cuenta verdades como puño, ¿sabes? Me encanta Aparte el que es un concepto de libro, dividir. sí, pero es un libro además que lo puede leer una persona que no sea escritora. O sea, mi Sí. madre, por ejemplo, que no escribe, bueno, escribe un blog, pero no escribe así de libros, quiero decir, le encantó por toda la parte humana que tiene detrás, ¿no? El proceso de Gonzalo Moure de escribir y tal, pero cómo lo cuenta, cómo te cuenta las anécdotas con la niña precisamente de por qué yo era la maestra, ¿no? Todos estos Mm. detalles es muy ameno, muy bonito, la verdad que sí. Sí, es verdad que lo puede leer gente eso, que no ha escrito nunca o que quiere escribir y no sabe por dónde empezar o incluso gente que lleva 100 años escribiendo y también le ayuda. Sí, sí, sí. Es un libro maravilloso. Sí, porque hay gente que lleva 100 años escribiendo y tiene un montón de novelas metidas en un cajón que por no atreverse a dar el salto, ¿no? El decir, por miedo, realmente. Sí, o yo que sé, a lo mejor lo ha intentado con alguna editorial que como es tan difícil, pues a lo mejor lo ha intentado y no ha salido y no se plantea la autopublicación. Bueno, de hecho, a mí me pasó hasta que salió Amazon y empezó a funcionar Amazon. Yo también tenía ahí en el cajón un montón de relatos y tal, y al final, pues me decidí por ello, pero es verdad que hay gente que escribe. De hecho, yo tengo un amigo que escribe muy bien, muy, muy bien, que llegó hace 30 años, publicó su primera novela con una editorial muy pequeñita y luego se autopublicó un par de ellas y la siguiente ya ni las publicó. Y vamos, o sea, es que Qué no tiene que pena, ¿no? envidiar prácticamente a ninguno de los escritores que yo conozca publicados, ¿sabes? Pero ahí está, se frustró al final y ahí se quedó. Y de eso seguro que hay muchísimo. Es que realmente es muy frustrante. O sea, cuando ves que un trabajo de un año que has invertido en corrección, qué tal, no sé qué, y luego no vende, es desesperante el tema de eso, de conseguir lectores. Pero ahí está el marketing, que Claro, claro, por eso te digo que gracias al marketing, pues si te lo ocurras, puedes llegar bueno, no solo a publicar, pero sobre todo a que llegue a lectores, claro, que es lo más, supuestamente lo más gratificante. hombre, luego también tienes las críticas negativas que son a veces demoledoras. Ah, claro, sí, sí, claro, claro. Esta semana he estado yo leyendo en Twitter una crítica que hubo a una novela como muy, muy hater, muy tal, y se montó la de Dios es Cristo.
en Twitter. Pero es que es eso, tú piensas que, o sea, como escritor, yo creo que no debemos hacer críticas negativas, siempre lo he dicho. Nosotros, o sea, los lectores sí, los lectores tienen todo el derecho del mundo a hacer críticas negativas si no les ha gustado, siempre que estén dentro del respeto, ¿no? Que no agredan. Pero como escritor yo creo que es contraproducente porque vamos, te estás enfrentando a un compañero realmente. Ya, ya, sí, hombre, lo suyo es quedártelas para ti o dárselas en privado si tienes oportunidad y tal, claro, ponerte ahí, porque primero eso, que con el compañero, pues me estás un poco poniendo, entre comillas, en evidencia ahí delante de sus posibles lectores. Y luego, además, que encima te vas a enfrentar con sus fans, también te van a atacar a ti. También. Tienen movida por todos lados. Así que lo mejor es que sepas elegir muy bien las lecturas y que te gusten todas. Eso también. Y que Sí, no, yo siempre, ahora un truco que me recomendó Rebeca Ruz en su momento, hace 1000 años, que lo sigo a rajatabla, y es que me leo el primer capítulo antes de comprar el libro. ah, ya. Entonces, si el primer capítulo está bien, me lo compro. Que aún así ha habido libros que no me han gustado leyendo el primer capítulo, pero oye, me he quitado una cantidad de muertos. Yo soy más radical todavía. O sea, yo incluso no paso de la primera página. Porque ahí, bueno, ahí yo por lo menos veo cómo escribe. Con la primera página me vale. Y entonces ya digo, me gusta cómo escribirla. Entonces me lo puedo plantear, pero vamos, como la primera página ya no me traigas, que ya no ni siquiera le doy oportunidad a un capítulo. No, Sí, bueno, un capítulo, 2, 3 páginas, o sea, lo que sí, te da Amazon de muestra gratuita normalmente. sí, sí. Claro, como luego te puedes ir a la FNAC y la FNAC te deja leer todo entero. No, ¿sabes lo que pasa? Que luego yo cuando voy a la librería voy ya con una lista y es raro que compre un libro por impulso normalmente, porque como tengo la suscripción de Nextory y el Kindle Unlimited, los dos, pues ahí tienes un montón de libros y que, ¿sabes? Normalmente voy a la librería a tiro hecho, a cosas que quiero en papel y ya. A mí me pasa, como no me pasa eso, pues al final voy y tengo 4 columnas ya de libros ahí por leer. Ya, Bueno, yo lo conté antes de verano, ahora en verano he bajado un poquito la pila de pendientes, pero lo conté y tenía 72 en la pila de pendientes, en madre, papel solamente, ni eso tengo que ya. vas a tiro hecho. Menos mal. Lo que pasa que es verdad que mira, en agosto me he leído 19 libros, o sea que no, voy a buen ritmo. Madre mía, sí, sí, está bien. ¿Eh? Has leído bastante, bastante. Bueno, Además de tomar el sol. don- dime, si alguien quiere leer relato, ¿en quién se tiene que fijar? Dime 3 autores. 3 autores. Tim Monzo, siempre le digo, pero es que Tim Monzo, vamos, a mí me encanta, me enganchó desde el principio. Carver, estadounidense, que también es uno de los grandes. Bueno, Borges, por ejemplo. No sé si va a llegar a engancharse con Borges, pero es que también es un tipo que escribía de la leche y tenía una fantasía, una invención, vamos, fabulosa. Entonces, bueno, ahí de cada uno de esos relatos se podía escribir varias novelas, de hecho, o sea, que no solamente un relato. Esos Sí, yo me tres. acuerdo de un relato de Borges del reloj que me impactó. O sea, un relato buenísimo, genial, la verdad. Pues, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes, David? Pues a lo mejor en algún bar o sí, pero si quieres digitalmente en davidgeneroso.com, ahí tengo, y lo tiene en su casa también. Y bueno, ahí está el correo de contacto, ahí creo que también están las redes sociales y vamos, si no, por correo también, lo que quieran, contacten a través de correo y les doy toda la información que necesiten o todo lo que, cualquier duda que tengan, ahí la puedan resolver. Pues muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Ana, por Y eso es invitarme. todo por hoy, mi querido literatura adicto. Ya sabes que si quieres ayudarme a sacar adelante el podcast, puedes ser mecenas, que entre los mecenas se sortea todas las semanas un libro para escritores y que además tienen descuentos en los cursos tutorizados y en los cursos no tutorizados y en las sesiones de estrategia de Molpe. Nos vemos la semana que viene con una nueva entrevista que espero que te sea muy interesante y hasta entonces, sé bueno y escribe. Adiós.